Aparqué el coche cerca de una casa de 2 plantas que conocía en Cedar Street y me quedé unos segundos sentada en el coche, tratando de recomponerme. Las cenas de los domingos en casa de mis padres se habían convertido para mí en una especie de obligación. No podía faltar, pero tampoco disfrutaba en absoluto. Mi madre me llamó el jueves para recordarme que a las 6 en punto esperaba a todos en la mesa y añadió algo sobre que Adele traería buenas noticias. Adele siempre tenía buenas noticias. A diferencia de mí, la puerta de entrada se abrió antes de que pudiera llegar. Mamá estaba en el umbral con su mejor vestido, ese azul oscuro que se ponía en todas las fiestas familiares desde hacía 5 años. Tenía el pelo arreglado y los labios pintados. Claramente se estaba preparando para algo importante. «Tenley, por fin», me dio un abrazo de rutina que olía a perfume y expectación. «Pasa rápido, ya estamos todos». En el salón, sentados a la mesa del comedor, estaban papá y Adele. Papá, con su inconfundible camisa a cuadros, estaba mirando algo en el teléfono, y mi hermana contaba algo con entusiasmo, gesticulando con las manos. Al verme, se levantó de un salto y corrió hacia mí. «¡Hermanita!». Adele siempre había sido muy teatral. «¿Qué tal? ¿Qué tal el trabajo en el ordenador?». Me encogí de hombros y me senté en una silla libre. La mesa estaba puesta con todo lujo de detalles. Mantel blanco, vajilla buena, que mamá solo sacaba en ocasiones especiales. En el centro había un gratinado de pollo con patatas que olía a eneldo y mantequilla. «El trabajo va bien», respondí, colocándome el mantelito en el regazo. «¿Qué celebran ustedes?». Mamá y papá se miraron significativamente. Adele estaba radiante de alegría. «Cuéntaselo, cariño», me animó mamá. «¡Me han ascendido!», exclamó Adele, incapaz de contenerse más. «Imagínate, jefa de créditos corporativos. Empiezo el 1 de junio. Me subirán 2.500 euros el sueldo». Papá dejó el teléfono y aplaudió. «Vaya, nuestra niña crece. Siempre supe que llegarías lejos. Estamos muy orgullosos de ti», añadió su madre, y en su voz se percibía algo que nunca había habido en las conversaciones con ella. «A los 26 años ya eres directora senior. ¿Te acuerdas de lo mucho que te costaba las matemáticas en el colegio?». Adele se echó a reír. «Mamá, eso fue hace 100 años. Ahora es completamente diferente. En el banco tenemos un trabajo muy interesante, cada día hay proyectos nuevos, y el equipo es simplemente increíble». Me serví un poco de gratinado y escuché la canción de siempre. Adele hablaba de sus éxitos, sus padres la admiraban y le hacían preguntas para saber más detalles. Cuando estudiaba en la universidad, hablaban así de sus notas. Cuando consiguió su primer trabajo, de sus logros. Cuando se mudó de casa de sus padres, de lo bonito que era el piso que había alquilado y de lo bien que administraba el dinero. «¿Y tú qué tal, Tanley?», preguntó papá cuando por fin hubo una pausa en los elogios a su hermana. «¿Sigues en la misma oficina?». «Sí». «¿Y qué haces allí? Recuérdame». «Ya te lo he explicado 10 veces, pero papá me lo pregunta cada vez como si mi trabajo fuera algo tan insignificante que no mereciera la pena recordarlo». «Documentación técnica. Redacto instrucciones para programas informáticos». «Ah, sí», asintió sin mucho interés. «¿Y qué tal va? ¿No hay perspectivas de ascenso?». «Por ahora no». «¡De qué pena!», intervino mi madre. «Así te vas a quedar toda la vida en el mismo sitio. Adele ya ha conseguido un ascenso por 3ª vez en 2 años». «Tengo un trabajo estable y un sueldo normal», respondí con tono neutro. «Normal», repitió mi madre con un tono que parecía indicar que esa palabra era algo indecente. «¿Cuándo piensas comprar un piso? ¿O vas a seguir alquilando toda la vida?». Por fin habíamos llegado a nuestro tema favorito. El piso que alquilaba estaba en un barrio antiguo de Austin. Era pequeño y no muy moderno, pero me gustaba. Pagaba $800 al mes, lo que se consideraba un precio bastante razonable para la ciudad. «Por ahora estoy bien así». «Pero es tirar el dinero», intervino mi padre. $800 al mes, más de 9,000 al año. ¿Y para qué?». Adele asintió, apoyando a sus padres. Papá tiene razón. Estoy ahorrando para el pago inicial. Ya casi tengo suficiente. Pienso comprarlo a finales de año». «Muy bien», dijo papá con aprobación. «Es el enfoque correcto. ¿Y tú, Tenley, ni siquiera lo intentas?». Masticaba pollo y pensaba en qué responder.
que llevaba 3 años ahorrando literalmente en todo, que hacía tiempo que tenía suficiente dinero no solo para el pago inicial, sino para mucho más, que al día siguiente tenía cita con el agente inmobiliario para firmar los documentos definitivos. Lo estoy pensando, dije en lugar de todo eso. Pensar no basta, dijo mi madre, cortando un trozo de pastel y poniéndolo en su plato. Hay que actuar. Adele actúa, estudia, trabaja, se desarrolla, y tú estás estancada. Mamá, no, intentó intervenir Adele, pero sin mucha convicción. No, voy a decirlo, insistió mi madre, enfadándose. Ya tiene 23 años y es como una niña. Un piso de alquiler, un trabajo incomprensible, ningún plan de futuro. A veces pienso que hicimos algo mal al criarte. Papá dejó el tenedor y me miró con seriedad. Tenley, no queremos disgustarte, solo estamos preocupados. El tiempo pasa y tú sigues estancada. No estoy estancada. ¿Y qué estás haciendo entonces? Mamá se inclinó hacia adelante. ¿Cuáles son tus logros? ¿Cuáles son tus éxitos? Adele nos cuenta cosas buenas cada mes, pero de ti solo oímos lo mismo. Tu trabajo, tu piso, y nada más. Se hizo el silencio en la habitación. Adele examinaba el contenido de su plato. Papá tamborileaba con los dedos sobre la mesa. Y mamá me miraba con una expresión que conocía desde pequeña, una mezcla de decepción y vergüenza. ¿Sabes qué?, dijo finalmente. A veces me avergüenza tener una hija como tú. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Papá frunció el ceño. Adele levantó la cabeza y miró a mamá con sorpresa. Yo dejé cuidadosamente el tenedor junto al plato y me levanté. Gracias por la cena. Cogí el bolso y me dirigí hacia la puerta. A mis espaldas oí a mamá decirle algo a papá y él le respondió en voz baja. Adele me llamó, pero no me volví. Hacía fresco en el porche. Era una tarde de mayo en Austin. Se oían los primeros grillos y olía a árboles en flor. Me senté en el coche y arranqué. En el espejo retrovisor vi el rostro de Adele en la ventana del salón. El lunes comenzó como de costumbre. El despertador a las 7 de la mañana, la ducha, el café de la máquina expendedora de la primera planta de mi edificio de oficinas. En el ascensor me encontré con Marcus, un programador del departamento de al lado, y, como siempre, charlamos sobre los planes para el día. Nada especial, la rutina que me convenía. En mi mesa, encendí el ordenador y abrí el documento en el que había estado trabajando las últimas 2 semanas. El manual técnico para la nueva versión del software corporativo. Era complicado, con un montón de matices, pero eran precisamente ese tipo de tareas las que más me gustaban. Ordenar información confusa para que cualquier usuario pudiera entenderla. Buenos días, Stanley, dijo Jason, mi jefe, asomándose a mi cubículo. ¿Cómo va la documentación de la nueva versión? Casi lista. Debería terminar para el miércoles. Estupendo. Los desarrolladores dicen que tus instrucciones son las más claras que han visto. Los clientes están contentos, casi no hay quejas. Asentí con la cabeza y seguí escribiendo. Los elogios eran agradables, pero yo sabía mi valía. Llevaba 4 años en la empresa, había empezado como becaria con 2,000 al mes, luego había pasado a ser redactora técnica junior con 4,000 y ahora era redactora técnica senior con un sueldo de 8,000 al mes. No está mal para una chica que, según mis padres, solo sabe teclear. Recuerdo cómo empezó todo. Yo tenía 10 años y Adele 13. Ella estudiaba francés, tocaba el piano y jugaba al tenis. Yo leía libros y me encantaba hacer rompecabezas. Mis padres me apuntaron a la escuela de música, pero la dejé al cabo de 6 meses. Probamos con la danza, pero solo aguanté un mes. El deporte tampoco me gustaba. «No te interesa nada», me decía mi madre cuando tenía 14 años. «Mira a tu hermana, tiene tantas aficiones, tanta energía». Pero yo tenía mi propia energía, solo que no la canalizaba donde querían mis padres. Me encantaba entender cómo funcionaban las cosas. Leía las instrucciones de los electrodomésticos, estudiaba esquemas, intentaba comprender la lógica del mundo, pero a ellos les parecía extraño e inútil. En los últimos cursos, la diferencia se hizo aún más evidente. Adele era la estrella del colegio. Sacaba excelentes notas, tenía muchos amigos y participaba en todas las actividades. Los profesores la adoraban.
Yo era una niña callada que se sentaba en las últimas filas y hacía los deberes sin que me lo recordaran, pero no impresionaba a nadie. ¿Por qué no intentas ser más sociable?, me sugería mi madre. Adele trae a casa a tantos amigos, y tú siempre estás sola. No les explicaba que me gustaba estar sola, que me sentía incómoda en compañía de mis compañeros, y que me sentía cómoda en casa con un libro o delante del ordenador. Para mis padres era un problema que había que resolver. Yo misma elegí la universidad, comunicación técnica, una especialidad de la que pocos habían oído hablar. Mis padres querían que estudiara administración, como Adele, o marketing. Algo práctico, decían. Pero yo me mantuve firme y fue la primera vez que me enfrenté abiertamente a su opinión. Los estudios me resultaron fáciles. Sabía cómo convertir información técnica compleja en instrucciones comprensibles, cómo estructurar el material, cómo tener en cuenta las necesidades de los usuarios. Los profesores elogiaban mi trabajo, pero en casa nadie me preguntaba por ello. En cambio, me preguntaban por Adele. ¿Cómo le iba en la universidad? ¿Qué planes tenía? ¿Con quién salía? ¿Dónde pensaba trabajar? A mí me olvidaban, o se acordaban pero de pasada. Tenley también estudia bien, les decía mi madre a sus conocidos, pero sin el entusiasmo con el que hablaba de Adele. Después de la universidad, encontré trabajo en una pequeña empresa de informática bastante rápido. El sueldo era modesto, 5.500 al mes, pero no estaba mal para empezar. Alquilé un apartamento de una habitación por $800, compré un coche de segunda mano y empecé mi vida independiente. Y luego empecé a ahorrar, no por ambición ni por querer demostrarle nada a nadie. Simplemente me di cuenta de que quería tener mi propia casa, no un piso en un edificio de varios pisos, sino una casa con un jardín donde poder plantar y no oír a los vecinos de arriba. En Austin, los precios de la vivienda subían cada año, pero yo seguía de cerca el mercado y sabía que en algunas zonas en desarrollo aún se podía encontrar algo adecuado. El plan era sencillo: ahorrar $4.000 al mes. Sonaba irreal con un sueldo de 5.500, pero yo era terca. Dejé de comer en restaurantes, compraba comida en tiendas baratas y cocinaba en casa casi siempre. Compraba ropa en tiendas de segunda mano y reduje al mínimo los gastos en ocio. Al cine una vez al mes y quedadas con compañeros de trabajo en cafeterías no más de 2 veces por semana. Solo echaba gasolina cuando el depósito estaba casi vacío y trataba de conducir lo menos posible. El primer año fue duro. 1.500 para comida, gasolina, ropa, medicamentos y todo lo demás es muy poco. Pero aguanté porque veía el objetivo. Al final del año tenía $48.000 en mi cuenta. En el segundo año de trabajo, me subieron el sueldo a 6.500. Seguí ahorrando 4.000 y ahora me quedaban 2.500 para vivir. La vida se hizo más fácil. A veces podía permitirme una buena cena o ropa nueva que no fuera de segunda mano. Mis padres pensaban que vivía al día, porque nunca les ofrecía ayuda económica ni les compraba regalos caros, pero yo simplemente no les contaba nada de mis ahorros. Cuando mi madre se quejaba de mi salario de miseria, no le llevaba la contraria. Que pensaran que era una fracasada. No me importaba. Al final del segundo año de trabajo, me subieron el sueldo a 8.000. Ahora ahorraba 5.000 al mes y me quedaban 3.000 para vivir. Ya era un sueldo normal. Podía permitirme buena comida, ropa de calidad y unas vacaciones al año. Y además, seguía ahorrando para comprarme una casa. En el trabajo me valoraban. Me convertí en la única redactora técnica de la empresa capaz de trabajar con los productos más complejos. Los desarrolladores acudían a mí en busca de ayuda para redactar la documentación y los gerentes me pedían que explicara a los clientes las características del software. Mi salario aumentaba porque realmente era una especialista. Pero para mis padres todo eso era golpear teclas. No entendían la diferencia entre escribir un texto normal y crear documentación técnica. No sabían que tenía que entender de programación, arquitectura de sistemas y necesidades de los usuarios. Para ellos, cualquier trabajo delante del ordenador era lo mismo. Tenley está otra vez sentada frente al ordenador, les decía mi madre a sus amigas. No sé qué hace allí, pero no gana mucho dinero. Pero yo sí ganaba, y ahorraba.
A principios de este año tenía $155,000 en mi cuenta, suficiente para el pago inicial y todos los gastos relacionados con una casa de hasta $800,000. Empecé a estudiar seriamente las ofertas del mercado inmobiliario. Todos los fines de semana iba a ver casas, hablaba con agentes inmobiliarios, estudiaba los barrios. Quería encontrar algo especial, no solo una caja con un terreno, sino un lugar al que pudiera llamar mío. Y hace 3 semanas lo encontré. Una casa en el barrio de Del Valle, que se estaba urbanizando rápidamente y se consideraba uno de los más prometedores de Austin. 2 plantas, 3 dormitorios, 2 baños, garaje para 2 coches y un terreno de 1/4 de acre. Construida hace 5 años, los anteriores propietarios se mudaban a otro estado y la vendían con urgencia. El precio, $770,000. Justo lo que tenía pensado gastar. Ayer por la noche, después de cenar con mis padres, volví a leer el contrato de compraventa. Mañana tengo cita con el agente inmobiliario para firmar los documentos definitivos. Pasado mañana tendré las llaves. Y mi familia ni siquiera sospecha que su fracasada, la que solo teclea, ha comprado una casa más cara que la de sus padres. El martes empezó temprano. Me desperté a las 6 de la mañana, aunque el despertador estaba puesto a las 7. Había dormido mal. Toda la noche había estado dando vueltas en mi cabeza a la próxima reunión con el agente inmobiliario. Los documentos estaban apilados ordenadamente sobre la mesa. Los extractos bancarios, la confirmación de ingresos, el contrato de compraventa. Todo estaba listo desde hacía una semana, pero lo revisaba una y otra vez. El café me supo especialmente amargo y la tostada se me atragantó. La emoción aumentaba por momentos. A las 8:30 ya estaba en la oficina de la agente inmobiliaria en South Lamar. Melissa Crowley, una mujer de unos 45 años con un corte de pelo pulcro y un traje de chaqueta, me recibió con una sonrisa. ¿Lista para ser propietaria de una casa?, preguntó mientras revisaba los documentos en su escritorio. Lista, respondí, y mi voz sonó más segura de lo que me sentía. Las siguientes 2 horas las pasé firmando papeles. Firmas, sellos, explicaciones de sutilezas legales. Melissa me explicó pacientemente cada punto del contrato, aunque yo ya lo había estudiado todo de antemano. Una transferencia bancaria de $140,000, el pago inicial y los gastos asociados. Las cifras en la pantalla del ordenador representaban 3 años de mi vida, 3 años de ahorro y planificación. «Enhorabuena», dijo Melissa entregándome un manojo de llaves. «La casa es oficialmente tuya». Las llaves estaban calientes en mi mano, 2 llaves normales para las cerraduras y una pequeña para el buzón. Cosas tan simples, pero que significaban más que todas las felicitaciones por los ascensos de Adele en los últimos años. El trayecto desde la oficina hasta casa era de unos 20 minutos. Conduje despacio, observando el barrio que ahora era mío. Del Valle se estaba convirtiendo rápidamente en una de las zonas más prometedoras de Austin. Las casas nuevas crecían como setas después de la lluvia, y en cada esquina había carteles anunciando la construcción de centros comerciales y restaurantes. Las autoridades municipales tenían previsto construir aquí un gran parque, y en 2 años debía inaugurarse una nueva línea de transporte público. Mi casa estaba al final de una calle tranquila que, en 1 mes o 2, dejaría de serlo. Era de 2 plantas, con paredes beige y techo marrón, un pequeño porche y un garaje al lado. El terreno era más grande de lo que parecía en las fotos, con espacio suficiente para el jardín que pensaba hacer mientras aún se podía disfrutar de la relativa tranquilidad. Metí la llave en la cerradura de la puerta principal y giré. Un clic y la puerta se abrió. Mi casa, mis paredes, mis suelos, mis ventanas. Dentro olía a pintura y madera nueva. Los anteriores propietarios habían dejado la casa en perfecto estado, limpia, recién reformada, lista para entrar a vivir. Recorrí todas las habitaciones, encendí la luz, abrí las ventanas y comprobé los grifos. Todo funcionaba. Todo era tal y como lo recordaba de las visitas. En la cocina me detuve junto a la gran ventana que daba al patio. Una alta valla separaba mi propiedad de las vecinas, pero en algunos lugares había huecos entre las tablas. A través de uno de ellos, vi a una mujer de unos 50 años que regaba las flores con una manguera. Al verme, me saludó con la mano.
¿Es usted la nueva vecina?, gritó a través de la valla. Salí al patio. La mujer era bajita, regordeta, con el pelo canoso recogido en un moño. Llevaba vaqueros y una camisa de jardín con estampado de flores. Sí, soy Tanley. Hoy mismo he recibido las llaves. Carol Dixon, se presentó ella. Llevo aquí 2 años, soy una de las primeras. Bienvenida al futuro centro de Austin. La casa es bonita, los Martínez la mantenían muy bien. ¿Los Martínez? Los antiguos propietarios. Se mudaron a Houston por el trabajo del marido. Me dio pena que se fueran, pero vendieron en el momento justo. Dentro de 1 año o 2, los precios se dispararán. Carol estaba claramente al tanto de todos los planes de desarrollo de la zona y me informó con gusto de todos los detalles. ¿Ve ese terreno baldío detrás de esas casas?, preguntó señalando con la mano. Allí habrá un gran centro comercial con un supermercado y un cine. Y allí, dijo girándose hacia el otro lado, planean construir una escuela y una guardería. Y un parque, por supuesto, prometen que será uno de los mejores de la ciudad. Suena impresionante, dije. Claro que sí. Compré mi casa por $450,000 y ahora los agentes inmobiliarios la valoran en 700. Y esto es solo el principio. ¿Tu casa era cara? Si no es secreto, claro. Me quedé pensativa por un segundo. No quería mentir, pero tampoco quería dar detalles a una desconocida. 770,000, dije. Me pareció una inversión razonable para una zona con tanto futuro. ¡Qué lista! Carol estaba radiante de aprobación. Es raro encontrar a gente joven con tantos conocimientos sobre el mercado inmobiliario. La mayoría solo se fija en las comodidades actuales, pero tú piensas en el futuro. Dentro de un par de años tu casa valdrá como mínimo 1 millón, créeme. Charlamos durante unos 10 minutos más sobre los planes del ayuntamiento, los nuevos restaurantes que iban a abrir pronto y que la zona se convertiría en poco tiempo en el lugar donde querrían vivir todos los ricos de Austin. Si necesita algo, no dude en llamarme, me dijo al despedirse. Tengo su número en la agenda que reparte la empresa gestora, o simplemente llame a la puerta. Aquí todos nos conocemos. Pasé el resto del día en casa, planificando la distribución de los muebles y haciendo listas de la compra. La nevera, la lavadora, la cama y el sofá eran lo primero que tenía que comprar. Los muebles del piso alquilado los trasladaría el fin de semana. Por la noche me quedé en el porche mirando mi parcela. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y anaranjados. En algún lugar trabajaban máquinas de construcción y se oían las voces de los niños de la casa de al lado. Los sonidos de un barrio en desarrollo que, en un par de años, se convertiría en uno de los más prestigiosos de la ciudad. Por primera vez en muchos años, me sentía realmente feliz, no contenta o satisfecha, sino feliz. Esa casa era el resultado de mi propio esfuerzo, mi planificación y mi perseverancia. Nadie me había ayudado a comprarla, nadie me había dado consejos ni dinero. Lo había conseguido yo sola. Al día siguiente, en el trabajo, estaba de muy buen humor. Jason notó que parecía especialmente animada y me preguntó si había pasado algo bueno. Le respondí que simplemente había dormido bien, sin mencionar la casa. No quería compartir la noticia con nadie todavía. El jueves por la noche estaba en una tienda de artículos para el hogar, eligiendo bombillas para la casa, cuando sonó el teléfono. Era Vivian, mi madre. Hola, Tanley. Su voz sonaba extraña. ¿Dónde estás? En la tienda. ¿Qué pasa? ¿Puedes hablar? Sí, claro. Hubo una breve pausa y luego mi madre empezó a hablar rápidamente con nerviosismo. Y acaba de llamarme Jennifer Rawlings. ¿Te acuerdas de ella? ¿Trabajábamos juntas en la aseguradora? Pues bien, ahora es agente inmobiliaria y en su agencia no hablan de otra cosa que de Del Valle. Una joven ha comprado una casa por $770,000 y se llama igual que tú, Tanley. Se me encogió el corazón. Carol no había podido resistirse y le había contado a alguno de los agentes inmobiliarios locales sobre la nueva residente del prestigioso barrio y el precio de la casa. La información se había difundido rápidamente entre la comunidad profesional. No es un nombre muy común, continuó mi madre. Jennifer pensó inmediatamente que podías ser tú y decidió preguntar, ¿no serás tú por casualidad?
Estaba en la sección de electrodomésticos, entre las estanterías de bombillas, pensando qué responder. No quería mentir, pero tampoco me parecía adecuado explicarlo por teléfono. Mamá, es una larga historia. Mejor quedamos y lo hablamos. ¿Entonces es verdad? La voz de mi madre se elevó. ¿Has comprado una casa por $770,000? Sí, soy yo. El silencio al otro lado del teléfono se prolongó tanto que pensé que se había cortado la comunicación. Mamá, ¿estás ahí? Yo no lo entiendo, dijo por fin. ¿De dónde has sacado tanto dinero? Después de aquella conversación con mi madre en la tienda, le pedí que no llamara a mi padre ni a Adele hasta que nos viéramos y pudiéramos hablar con calma. Mi madre accedió, pero por su voz se notaba que le costaba mucho. Quedamos en vernos el sábado por la tarde, pero los planes se trastaron el viernes por la mañana. Estaba desayunando en casa, leyendo las noticias en el teléfono, cuando sonó el teléfono. Era papá. Nunca llamaba a las 8 de la mañana en un día laborable, a menos que pasara algo grave. Tenley, su voz sonaba confusa. ¿Puedes explicarme qué está pasando? Mamá no durmió en toda la noche, murmuraba algo sobre la casa y el dinero. Dice que compraste una casa por $700,000. ¿Es cierto? Cerré los ojos. Mamá no pudo aguantar y se lo contó. Es cierto, papá. Pero, ¿cómo? ¿De dónde has sacado tanto dinero? Dijiste que tu sueldo era normal. El sueldo es normal, lo he ahorrado. ¿Ahorrado? Repitió la palabra como si fuera un idioma desconocido. ¿Cuántos años? 3 años. 3 años, repitió mi padre. Y nosotros no sabíamos nada. En su voz se percibía una mezcla de resentimiento y asombro. Yo entendía ese sentimiento. Mis padres me habían considerado una fracasada toda mi vida, y ahora resultaba que su fracasada había comprado una casa más cara de lo que ellos podían permitirse. Escucha, dijo papá después de una pausa. ¿Por qué no vienes a casa? Hablaremos con calma. Mamá está muy preocupada. Está bien, iré el domingo. ¿No puedes venir hoy o mañana? Papá, tengo trabajo, cosas que hacer. ¿Te viene bien el domingo? Aceptó, pero de mala gana. Después de esa llamada, el día de trabajo pasó como en una nube. Editaba documentos mecánicamente, respondía a los correos de mis compañeros, pero mi mente estaba en otra parte. Hasta ahora, comprar una casa me parecía un logro personal, mi pequeña victoria. Pero ahora todo se había complicado. Por la noche, mientras desempaquetaba cajas con cosas en la nueva casa, sonó el teléfono. Era Adele. Hola, hermanita. Su voz sonaba cautelosa, nada como de costumbre. ¿Qué tal? Bien. ¿Y tú? Escucha, mi madre me ha contado lo de tu casa. ¿Es verdad? Sí. Vaya. Se quedó callada. ¿Puedo ir a verla? Quiero decir, si no te importa. Fue una sorpresa. Normalmente Adele solo se interesaba por mi vida hasta cierto punto. Sí, puedes venir el fin de semana. ¿Tus padres saben la dirección? Todavía no. Entendido. Otra pausa. Escucha, Tan, están muy preocupados. Especialmente mi madre. No para de decir que no te valorábamos lo suficiente. No me valoraban, repetí. Qué palabra tan interesante. Bueno, ya sabes cómo es. Pensábamos que tú... Bueno, que no te iba muy bien económicamente, y resulta que te has comprado una casa más cara que la nuestra. La casa de mis padres valía menos, la compraron hace 15 años por $450,000. Ahora está valorada en unos 600,000, pero sigue siendo más barata que la mía. No quería decepcionar a nadie. Dije con sinceridad. Sí, lo entiendo. Es solo que para nosotros fue un shock, especialmente después de la cena del domingo. Esa cena. Las palabras de mi madre sobre la vergüenza. De repente me quedó claro por qué mis padres estaban tan preocupados, no solo porque se habían enterado de repente de mis posibilidades, sino porque el día anterior me habían humillado. Pasé el sábado intentando arreglar la casa y preparándome para hablar con mi familia. Fui a una tienda de muebles y elegí un sofá y una mesa de comedor. Los vendedores fueron amables y atentos. Al parecer, comprar una casa en Del Valle me clasificaba automáticamente como cliente solvente. El sábado por la noche, mi madre me envió un mensaje. Tenley,
¿Puedo ir a verte mañana? Me gustaría ver la casa y hablar tranquilamente. Le respondí con la dirección y la hora. El domingo amaneció soleado y cálido. Me levanté temprano y limpié la casa, aunque no había mucho que limpiar. Todavía tenía pocas cosas y todo estaba en su sitio. A las 11 de la mañana oí el ruido de un coche en la entrada. Mamá no había venido sola. Junto a ella salieron del coche papá y Adele. No esperaba que vinieran todos a la vez, pero los recibí en la puerta de entrada. «Hola», dijo mamá con voz insegura. «¿Podemos pasar?» «Claro». Entraron en la casa y se detuvieron en el vestíbulo, mirando a su alrededor. Papá silbó al ver los techos altos y la amplia escalera que llevaba al segundo piso. Adele observaba en silencio la decoración de las paredes. «Es precioso», dijo mamá por fin. «Muy bonito». Les mostré la primera planta, el salón, la cocina, el comedor, el estudio y el baño de invitados. Me seguían preguntando cosas sobre la distribución, los materiales y los muebles. Eran preguntas normales, pero en ellas se percibía algo nuevo: respeto. «¿Y cuántas habitaciones hay arriba?», preguntó papá. 3 dormitorios y 2 baños. ¿Podemos verlas? Subimos al segundo piso. El dormitorio principal tenía grandes ventanas y un cuarto de baño propio, 2 dormitorios de invitados y otro cuarto de baño. Adele entró en el dormitorio principal y se quedó mucho tiempo de pie junto a la ventana, mirando al patio. «El terreno es grande», dijo. «Se puede hacer un jardín. Eso tengo pensado». «¿Y el garaje es para cuántos coches?» «Para 2». Papá negó con la cabeza. «Es la casa de tus sueños», dijo. «Sinceramente, no podía imaginar que pudieras permitirte algo así». Bajamos al salón y nos sentamos en el sofá que había comprado el día anterior. Mamá se sentó en el borde, jugando nerviosamente con la correa del bolso. Papá miraba las vigas del techo. Adele estaba en silencio. «Tenley», comenzó mamá, «tengo que decirte algo. Lo que pasó el domingo pasado, mis palabras, estuvo mal». «Mamá, no. No, tengo que hacerlo. Dije algo horrible. Que me avergonzaba tener una hija como tú. No es verdad. Me avergüenzo de mí misma». Papá asintió. «Nos equivocamos contigo. Pensábamos que no podías ocuparte de las finanzas, de la planificación, de la vida en general. Y tú, todo este tiempo, estabas ahorrando para comprar una casa». «No solo ahorrando», añadió Adele. «Estabas estudiando el mercado inmobiliario, eligiendo la zona, tramitando los documentos. Es un trabajo enorme». Escuchaba sus palabras y no sabía qué sentir. Por un lado, me gustaba oír ese reconocimiento. Por otro, todo eso llegaba demasiado tarde. «¿Puedes perdonarnos?», preguntó mi madre. «Entiendo que las palabras no pueden arreglar lo que hemos hecho todos estos años, pero queremos cambiarlo todo». «¿Cambiar qué?». «Nuestra actitud», respondió mi padre. «Nos hemos acostumbrado a considerarte la pequeña, la inexperta, y resulta que eres la más práctica de todos nosotros». Adele se levantó de repente y se acercó a la ventana. «¿Sabéis lo que pensé cuando vi esta casa?», dijo sin volverse. «Que te envidio. Toda mi vida he hecho lo que mis padres esperaban de mí. Estudié para ser gerente porque es prestigioso. Trabajo en un banco porque es estable. Y tú has hecho lo que querías y has conseguido más que yo». «Adele», comenzó mi madre. «No, mamá, es verdad. Gano más que Tanley, pero vivo en un piso alquilado y sueño con una casa que no puedo permitirme. Y ella vive en una casa que dentro de un año valdrá $1.000.000. Se hizo el silencio en la habitación. Un pájaro pasó volando por la ventana y se oyó el ruido de una cortadora de césped. «Hemos hecho muchas cosas mal», dijo papá por fin. «Pero queremos arreglarlo, si nos dejas». Las palabras de papá quedaron suspendidas en el aire y sentí cómo se me encogía algo por dentro. Querían arreglar nuestra relación, pero yo veía que, incluso ahora, en mi casa, no podían deshacerse de sus patrones de comportamiento habituales. Adele seguía comparándose conmigo, solo que ahora era al revés. Mis padres seguían viéndome a través del prisma del éxito y los logros, solo que ahora esos logros eran más. «Vamos a la cocina», sugerí. «Voy a preparar café». Nos trasladamos a la cocina, con sus grandes ventanas y sus modernos electrodomésticos.
Encendí la cafetera que había comprado la semana anterior y saqué las tazas del armario. Mis padres se sentaron alrededor de la isla, sin dejar de mirar a su alrededor. «¿Qué es ese electrodoméstico?», preguntó mi padre señalando el lavavajillas. «Parece caro». «Bosch», respondí secamente. «¿Y la cocina?» «De gas, serie profesional». Mamá pasó la mano por la encimera. «¿Mármol?» «Cuarzo». Las preguntas se sucedían una tras otra. ¿Cuánto costaban los muebles? ¿Dónde había comprado los electrodomésticos? ¿De qué marca era el grifería del baño? Respondía con monosílabos, sintiendo una irritación creciente. Intentaban valorar mi casa en términos monetarios, como si el precio fuera la única forma de comprender su valor. «Escuchad», dije, dejando las tazas de café sobre la mesa. «¿Habéis venido a disculparos o a hacer un presupuesto?» Mamá bajó la mirada, avergonzada. «Lo siento, no queríamos... Es solo que todo esto es muy inesperado para nosotros». «Estamos orgullosos de ti», añadió mi padre. «De verdad que lo estamos. Una casa así en un barrio como este es un gran logro. Y otra vez lo mismo. Orgullo basado en el éxito material. Me pregunto si estarían orgullosos de mí si hubiera comprado un piso modesto en un barrio normal». Adele, que hasta entonces había permanecido en silencio, de repente dijo: «Ten, ¿puedes darme los datos de tu agente inmobiliario? Yo también quiero ver algo en este barrio». «Aquí ya no hay nada en venta que se ajuste a tu presupuesto», respondí con sinceridad. «¿Cómo sabes cuál es mi presupuesto?» «Adele, aquí las casas cuestan desde 700,000 en adelante. No tienes tantos ahorros». Se sonrojó. «Quizás pida una hipoteca más alta». «No es razonable. Tu sueldo no te permite esos pagos». «Tanley», intervino mi madre, «no seas tan tajante. Adele es una chica inteligente, ya se las arreglará». Y ahí estaba. Incluso ahora, cuando habían venido a disculparse, mi madre automáticamente salió en defensa de Adele. Hay cosas que nunca cambian. «No soy tajante, soy realista», respondí. «Hay una diferencia». Mi padre intentó calmar los ánimos. «Chicas, no discutáis. Hemos venido a hablar en paz». «No estamos peleando», dijo Adele ofendida. «Es solo que Tanley cree que ahora es la mejor experta en bienes raíces». Dejé la taza sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. «Adele, estudié el mercado inmobiliario durante 3 años antes de comprar la casa. Tú te has enterado ahora de mi compra y en 5 minutos ya querías comprar algo parecido. Son enfoques diferentes». «Te has vuelto muy arrogante», dijo ella. «Y tú eres envidiosa». «Chicas», elevó la voz mi madre, «basta ya. Hemos venido a hacer las paces y estáis otra vez discutiendo». Las miré. A mi madre, que volvía a intentar reconciliar a todos sin entender el fondo del conflicto. A mi padre, que guardaba un silencio incómodo. A Adele, que estaba enfadada como una niña ofendida. Y comprendí que nada había cambiado. Lo único que había cambiado era su actitud hacia mis posibilidades económicas. «Mamá», dije con calma, «dijiste que querías cambiar tu actitud hacia nuestra familia. ¿Qué es exactamente lo que piensas cambiar?» «Bueno, te apoyaremos más. Nos interesaremos por tu trabajo, por tus planes». «¿Y si no os gustan mis planes? ¿A qué te refieres?» «Supongamos que decido cambiar de trabajo por uno menos remunerado, pero más interesante. O que gasto el dinero en viajar en lugar de invertirlo. O que decido vender la casa y mudarme a otra ciudad». Mamá se quedó pensativa. «¿Pero por qué ibas a cambiar un buen trabajo?» «Esa no es la respuesta a mi pregunta». «Tanley, solo queremos que seas feliz», dijo papá. «No, ustedes quieren que tenga éxito. Son cosas diferentes». Adele resopló. «¿Y cuál es la diferencia? Ahora eres exitosa y feliz. ¿Y si fuera feliz pero no exitosa? ¿Me tratarían igual?» En la cocina se hizo el silencio. Pasó un coche por la ventana y se oyó ladrar a un perro en algún lugar. Mis padres se miraron, sin saber qué responder. «Es una pregunta difícil», dijo mi madre finalmente. «Para mí no», respondí. «Quiero que las personas que considero mi familia me acepten independientemente del tamaño de mi cuenta bancaria o del prestigio de mi trabajo». «Pero si nosotros te aceptamos», exclamó Adele indignada. «¿De verdad? Entonces, ¿por qué en todos estos años nunca me habéis preguntado si me gusta mi trabajo?
¿Por qué a nadie le ha importado lo que sueño o lo que me preocupa? ¿Por qué todas las conversaciones se reducían a comparaciones con Adele y a críticas de mis logros? Papá se rascó la nuca. Quizás no hemos actuado bien, pero queremos arreglarlo. Bien, entonces acordemos unas reglas. ¿Qué reglas? Se sorprendió mamá. Me levanté y me apoyé en la mesa. Tenía que expresar claramente lo que llevaba tiempo madurando en mi cabeza. La primera regla es que no se me compare con Adele. Somos personas diferentes, con objetivos diferentes y formas diferentes de alcanzarlos. De acuerdo, asintió Adele. La segunda regla es que mis finanzas son mi responsabilidad. Nada de consejos sobre cómo gastar o ahorrar dinero si yo no te lo pido. Mamá frunció el ceño. Pero somos tus padres, nos preocupamos. Mamá, tengo 23 años. Compré una casa sin vuestra ayuda. Creo que sé manejar mi dinero. Está bien, asintió papá. ¿Y qué más? La tercera regla es que nadie tiene derecho a decirme qué debo hacer con mi vida. Dónde trabajar, cómo pasar el tiempo, con quién salir. Estoy dispuesta a escuchar vuestra opinión si me la pedís, pero las decisiones finales las tomo yo. ¿Y si cometes un error?, preguntó mamá. Entonces será mi error, y yo misma me encargaré de las consecuencias. Adele removió la cucharilla en la taza. ¿Y si rompemos estas reglas? Entonces limitaré la comunicación, no por completo, pero hasta que comprendan que hablo en serio. ¿Quieres chantajearnos?, se indignó mi madre. Quiero protegerme de una relación tóxica. Hay una diferencia. Papá suspiró. Suena duro, pero probablemente sea justo. Realmente nos hemos comportado mal. No mal, la corregí. Os habéis comportado como sabíais, pero ahora tenemos la oportunidad de aprender a comunicarnos de otra manera. Nos quedamos en la cocina otra hora discutiendo los detalles. ¿Con qué frecuencia vernos? ¿De qué hablar? ¿Qué evitar? La conversación fue difícil, pero necesaria. Sabía que los viejos hábitos no desaparecerían de la noche a la mañana, pero al menos ahora teníamos límites claros. Cuando mis padres y Adele se dispusieron a marcharse, mi madre me abrazó para despedirse. Gracias por darnos una oportunidad, dijo. Intentaremos no decepcionarte. No espero un comportamiento perfecto, respondí. Solo quiero honestidad y respeto. Papá me estrechó la mano como a una adulta. Estamos orgullosos de ti, dijo. No solo por la casa, por cómo te has convertido. Adele fue la última en abrazarme. Perdona por lo que dije sobre la arrogancia, susurró. Es solo que estaba desconcertada. No pasa nada. Todos necesitamos tiempo para acostumbrarnos. Los acompañé hasta el coche y les dije adiós con la mano. Se marcharon y yo me quedé en el porche de mi casa. El sol se ponía, tiñendo el cielo de los familiares tonos rosados y anaranjados. Mi mente estaba vacía y tranquila. Las relaciones con mi familia no se habían vuelto perfectas en una sola conversación, pero ahora teníamos unas reglas del juego que todos entendíamos. Y eso ya era un comienzo.